Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libre expresión, debate y controversia de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos más que discusión, análisis y reflexión, la situación que está pasando el país por el comienzo, todavía no el fin, de la ruptura del orden constitucional. Ocurre que la Cámara de Diputados aprobó una minuta en donde en su artículo 13, es una ley sobre orgánica del Poder Judicial de la Federación, que si la analizamos es muy buena por todos lados, en el último minuto en la Cámara de Senadores, literalmente en el último minuto, un senador que no juzgo, pero bastante opaco, metió un transitorio 13 en donde permite al presidente de la Corte prolongar su mandato 2 años. Como la Constitución es textual, en el sentido de que el periodo del presidente de la Corte, si el presidente de la Corte no puede reelegirse para el mandato posterior, entonces tampoco puede ampliar su mandato. Si se va, que se tiene que ir. Y aquí viene pues lo que huele más mal todavía. Bueno, tiene que irse el presidente de la Corte de su cargo, a semejanza que el presidente de la República tiene que irse también. No es que sea rumorología, pero en el país se ha venido pensando con temor de que algo grave puede ocurrir. Entonces se están organizando en frente al que yo me inscribí de defensa de la Constitución y me propusieron círculos magonistas y círculos maderistas que se cruzan, ¿no? No tiene que ver con los clubes antirreeleccionistas y otro viene a ver con los clubes liberales. Ambos previos a la revolución, que fueron, ¿cómo se llama?, gérmenes que condujeron a la revolución. Entonces yo les pediría que analizáramos el tema. No es solamente el tema laboral, toma el nombre porque don Carlos Flores Magón y su hermano Enrique empiezan a fundar estos centros que no son solo en materia laboral, es muy importante. Tienen que ver con la coyuntura, que es la última reelección de Díaz, ¿no? Todos lo sabemos bien. Ya luego don Ricardo se fue a California, quiso hacer el paraíso de los trabajadores y para eso quiso que fuera independiente. Esos son temas que derivan de esto. Yo quiero preguntarle a María Selwans, en Las Mujeres Primero, extraordinaria laboralista mexicana. María, ¿cómo es la situación del país en el ángulo que te le he puesto? Bueno, es efectivamente muy preocupante. A mí me preocupa más, sobre todo, pues el hecho de que estén ocurriendo estos procesos de atropello a la Constitución, o sea, y que pues, percibo todavía una gran indiferencia de sectores muy amplios que en otras circunstancias muy probablemente habrían asumido posiciones muy críticas. A mí esta parte sí me preocupa bastante porque digamos, si bien hay franjas en los sectores pensantes, ¿no?, intelectuales, en columnas de periódicos, el conjunto de la población está todavía muy ignorante y muy indiferente, porque incluso muchos no evalúan, no valoran lo que puede venir después de esto. Yo creo que el dicho sobre advertencia no hay engaño puede tener una gran vigencia en este momento, y pues la tarea precisamente de quienes tenemos un poco más de conocimiento, pues es alertar de la gravedad de la situación. Entonces, eso a mí me parece preocupante. El hecho en sí mismo, lo que usted menciona, esta ruptura del orden constitucional, pero sobre todo lo que esto puede desencadenar. O sea, a ver, María, muy preocupante, ¿por qué y qué puede desencadenar? Bueno, puede desencadenar. Sí, no, puede desencadenar. Lo que yo veo claramente es un regreso a formas autoritarias
que muy dificultosamente el país ya había rebasado desde hace algunos años. Y viendo en términos de contextos históricos que usted muy atinadamente señala, pues yo veo inicios de lo que ocurrió precisamente con la dictadura de Porfirio Díaz. Es decir, hubo una ruptura muy severa, creo yo, que uno de los factores detonantes fue precisamente esta severísima ruptura del orden constitucional. No hay que olvidar que una de las reivindicaciones iniciales del magonismo era precisamente que la Constitución de 1857 había muerto, ¿sí? Que se estaban violando pues, todos los fundamentos de la República, y que esto, bueno, por un lado sí detonó movimientos críticos, movimientos de disidencia, de oposición, pero por otro lado, bueno, tenemos varios años de un autoritarismo muy feroz, o sea, un autoritarismo muy feroz que pues, tuvo consecuencias sociales muy María, un grandes. autoritarismo, déjame ir al esquema clásico de Bobbio, de izquierda o de derecha, o no sabe a dónde. En este caso pudiera ser un autoritarismo autodenominado de izquierda, aunque yo creo que aquí las líneas son muy finas porque hay cruces también, desde luego, con la derecha. Entonces, yo aquí sería muy cautelosa porque habría que analizar políticas puntualmente, o sea, en materia económica, en materia social, en materia política. Entonces, yo creo que hay elementos que no lo pueden calificar propiamente de un autoritarismo de izquierda, en donde tiene más cruces con la derecha que algunos regímenes. Gracias, María. Muy buena exposición, como siempre. Manuel, vamos a seguir el hilo de la exposición de María, si te parece. Con Manuel y con María estoy preparando un nuevo artículo 123, que le llamamos el artículo 123 del siglo XXI, por todos los conceptos que se han violado y aquellos fenómenos de la realidad del mundo del trabajo que requieren no acomodarse, que es lo que están haciendo el neoliberalismo, sino reivindicar en un nuevo estado histórico, incluyendo la tercerización que nos está arrollando, la defensa de los derechos de los trabajadores. Manuel, tú pensarías igual que María en lo que has puesto. Me importa el último punto. ¿Cuáles serían las transformaciones de este gobierno que pudiera decirse que son de izquierda? Quitando adultos mayores, que es un tema de campaña, becas a los estudiantes, que ya las había muchas, pero no determino la pregunta, por favor, la respuesta, digo. Por favor, Manuel, por ti mismo. Bueno, mira, en realidad lo que habría que ver es esta ruta que ha seguido la legislación. Por un lado, diríamos que la última reforma del artículo 123 constitucional, que se dio el 24 de febrero de 2017, es producto de presiones externas, pero también una idea de estar buscando que el esquema corporativo no se salga de las manos. Y quiero explicarme. Es decir, aquí se creó en la Constitución, después de más de 100 años, el tema del voto secreto, por ejemplo. Permíteme, yo quisiera que explicaras lo del esquema corporativo no salga de la mano. ¿Qué quiere decir, Manuel? Sí, bueno, obviamente el sistema corporativo es de que no los trabajadores puedan tener en sus manos los sindicatos, sino que sean los patrones, como ahora ocurre, o gobierno. Y entonces, la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, en el periodo de Enrique Peña Nieto, se insertó, por ejemplo, un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde concentra ahora todo lo que tiene que ver con los registros sindicales y todos los contratos colectivos de trabajo. Y entonces, este escenario de que el gobierno siga reconociendo al sindicato, a los sindicatos, siga reconociendo la validez de los contratos colectivos de trabajo, me parece que es el peor retroceso, porque en 1917, cuando se llega a la creación del 123 constitucional, del 27 constitucional, de tratar de armar un nuevo esquema en cuanto a la división de poderes que venía hacia atrás, pero obviamente buscándolo fortalecer, en donde se insertó en 1917 la creación de los derechos sociales, ¿sí? Como un elemento muy importante. 100 años después se inserta la facultad del gobierno de entrometerse en la vida interna de los sindicatos, y lo más grave es el de que pueda reconocer o no a los sindicatos. Y bueno, después en esa tesitura de que ya
en este gobierno se está impulsando una reforma a la Ley Federal del Trabajo muy importante que trasciende en el tema de darle voz a los trabajadores, darle participación a través del voto secreto en las revisiones contractuales. Después, en los últimos meses vienen retrocesos muy graves. Mira, el 16 de diciembre de apenas de 2020 hubo una reforma muy cruda en la ley del Seguro Social, en donde se insertó, por ejemplo, el tema de las sumas como una manera de pagar a los pensionados, aquellos que cumplen más de 60 años de edad o 65. Y entonces esta inserción es de los retrocesos más graves que yo pudiera señalar. ¿Por qué? Porque la unidad de medida de actualización, que es un factor que se ideó para el tema de aplicar multas, sanciones o demás, ahora se convierte en un elemento en el que se desaparece el salario y se vuelca de esta manera. Y luego, por otro lado, en el mes de febrero, 17 de febrero, ocurre de que la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, valida para los trabajadores del servicio público también que se les pague las pensiones por medio de las sumas. Allí hubo una crítica severa por varios de nosotros en el sentido de que la Corte había estado emitiendo jurisprudencias destacando la importancia del salario sobre las sumas. Pero, desde luego, fue la Secretaría de Hacienda, fueron personajes que le dieron luces a la Corte para que emitiera un retroceso y un golpe a los trabajadores. Bueno, Manuel, tenemos que soltar la pelota. Gracias, Manuel. Entonces, para ti habría una absorción de los sindicatos en un sistema corporativo del Estado. Esto ocurrió en Italia entre 1923, 24, hasta el año 30, que se llamó esto con otras características fascismo. Nada más lo dejo por ahí anotado. A ver, Marco Rascón, tú que has estado tan inteligente y bravamente en contra de estas reformas, si la Corte fallara en favor de la propuesta gubernamental frente a la cual se inclinó servilmente la mayoría de la Cámara de Diputados, me da mucho pena decirlo, ¿estaríamos en el marco de un golpe de Estado, Marcos? Bueno, es un golpe de Estado jurídico, empieza, pero las consecuencias van a ser muy graves y muy profundas porque tiene muchas implicaciones. Recordemos, Porfirio, que todas las fuerzas revolucionarias casi han sido defensoras del orden constitucional siempre. O sea, aparentemente hay una idea de defender lo que es el marco jurídico establecido, pero son precisamente las fuerzas más retrógradas las que violan el orden constitucional sobre la base de decisiones de facto o la gran tentación de poder imponer una política de hechos consumados, y van precisamente sobre el orden constitucional. En nuestra generación, bueno, obviamente todo el tema desde que has señalado del magonismo, del maderismo, surge precisamente de una lucha en defensa, en principio, de la Constitución. La gran manta de los magonistas, la Constitución ha muerto, que señalaba María. Luego el asunto del antirreeleccionismo, que reivindica Francisco I. Madero, da la formación de los comités liberales. Hay una lucha muy importante de que no es únicamente lo político, sino también lo social, lo económico, que tiene que estar dentro de los principios del cambio revolucionario. Y no digamos ya en el México contemporáneo, el movimiento estudiantil de 68 fue un defensor de la Constitución, llamó a la defensa de la Constitución, de las garantías individuales,
de lo que era el derecho a expresión, de manifestación, de libertades, de derechos, etcétera. Y bueno, el hecho de que el gobierno fuera el que violara la Constitución fue un factor de esta espiral de cambio, pero también combinado con cosas de represión. La guerra sucia de los años 70 está afincada en una idea de que el Estado puede violar la Constitución, el propio orden constitucional que está obligado a defender. Por eso, todo lo que ha sido la defensa, tu discurso en la Cámara, creo que es un punto de inflexión, un punto crítico. Ahora sí que hay que reivindicarlo, en el sentido de que estamos ante esa disyuntiva y esa bifurcación entre qué es el tipo de país que queremos, y yo creo que nuestra generación, y en 1988 particularmente, fuimos con la idea de defender los principios justamente de varias, de muchas generaciones que han luchado precisamente por las libertades y los derechos incluidas dentro del orden constitucional, y que bueno, las fuerzas económicas son las que se han encargado de violarla. Eso yo digo que en el momento actual, y cuando un gobierno se quiere reivindicar de izquierda mediante estos formas de golpismo, con una mayoría mecánica con la que nosotros nos opusimos, creo que fue fatal. Ahorita que señalaba Manuel el tema de los salarios, yo también ahí quiero reivindicar que la pérdida paulatina de los salarios reales desde 1976, tú fuiste secretario del Trabajo y creo que los dejaste en el punto más alto de lo que fue el valor del salario real, y hoy con todas estas mecánicas como las sumas, como las han ido generando restas más bien a lo que ha sido el valor propiamente del salario, y obviamente es una violación profunda del artículo 123 constitucional, tanto a nivel salarial, que no cumple con lo que establece el artículo 123 para dar una vida digna al trabajador, el salario mínimo, pero ya en contra de todo lo que ha sido la racionalidad económica, la lucha por una vejez digna, por una pensión digna, hoy han ido sobre esa también en términos violatorios. Por eso los principios del magonismo, del liberalismo, de las libertades, de los derechos, hoy cobra una importancia sustancial, fundamental, y ojalá que esto lo podamos seguir dirimiendo en las urnas, Porfirio. Yo siento que estamos ante un peligro que puede alentar cosas desde todas las ideologías, desde todas las visiones, para conspirar contra el orden constitucional, y eso sí es sumamente peligroso porque nos haría retroceder en muchos aspectos a todo el país. Muchas gracias, Marco. El punto crítico es una expresión que me suena. El compañero Marco Rascón y otras personalidades de izquierda libertaria que yo llamo, como Raúl Álvarez Garí, como la Chata Campa, como José Cristina, fundaron en la segunda mitad de los 80 un movimiento reivindicador de los derechos, precursor de lo que luego se desenvolvió como todos los derechos para todos, que fue el lema sobre el cual construimos la Constitución de la Ciudad de México. Y gracias por la mención. Y yo creo que estamos hoy en un nuevo punto crítico. Este es el tema, pero los puntos críticos de veras se les llama bifurcación de la historia. O te vas para acá o te vas para allá. Este es el tema. Vamos a seguir en este orden de ideas, María. Yo te preguntaría, porque lo esbozaste, en el tema laboral, ahora un poquito más amplio, tú subrayas también que hay un nuevo papel de la derecha que está más cerca del gobierno. Yo diría que hay dos transiciones que se revierten. De una transición hacia la democracia, iniciamos en el 88, a una transición al autoritarismo, ¿sí? Y también de un gobierno, el primero en la historia contemporánea de México de izquierda, que es votado y que de repente
se apoya en la derecha para otras cosas. Tú podrías decirme, desde el punto de vista, por ejemplo, del crecimiento económico, de los temas como el medio ambiente, el calentamiento de la tierra, que es fundamental, no solo para México, sino para la humanidad. Y otros, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? Hay que decirlo con toda frialdad, serenamente, pero ubicando muy bien los problemas. ¿Quieres decirme, María? Bueno, la realidad, desde mi punto de vista y estrictamente académico, es que el gobierno ha tenido más políticas cercanas a la derecha, incluso más algunas de carácter neoliberal que de izquierda. O sea, de izquierda realmente ha habido muy poco. Y lo que se ha dado en llamar de izquierda se acerca precisamente más al tipo de paternalismo de las dictaduras, ¿sí? Que bueno, el caso de Franco fue muy notorio. O sea, había políticas asistenciales en la dictadura franquista, esto no hay que olvidarlo. Entonces, por ejemplo, el tema de medio ambiente también es muy grave, y el tema laboral es aterrador. No quiero centrarme solamente en esto, porque usted me pidió que fuera más amplia. El tema laboral es aterrador, los retrocesos, la permanencia y el fortalecimiento de este mismo tradicional, ¿no? Cuando se hace unos días se anuncia esta reforma para la cuestión de reparto de utilidades en el régimen de tercer. Pues la imagen que yo vi fue una imagen de México de los años 30. Sí, está el presidente con un grupo pequeño de representantes de las cúpulas patronales y con otro grupo pequeño de representantes de algunas cúpulas sindicales, y eso es lo que está legitimando una medida laboral pues de alcance para todos los trabajadores. Pero el otro tema que también es muy preocupante, pues usted lo mencionó, pues es la cuestión del medio ambiente. O sea, el medio ambiente, la política actual ha sido, pues francamente, retrógrada y de derecha. O sea, recuerda mucho a Trump, ¿no? Ofreciéndole a los mineros del carbón que se va a restaurar toda la industria minera del carbón sin ver los costos ambientales y los costos que tiene esto sobre el tema del calentamiento global. Y en México, pues esta tosudez en perseverar en las políticas de hidrocarburos fósiles, o sea, sin dar este salto a una transición energética, ¿sí?, hacia las energías limpias, que eventualmente puede resultar mucho más barata que lo que se está invirtiendo en el modelo, en perseverar en el modelo de hidrocarburos, pues creo yo que también es un signo muy alarmante de una política profundamente retrógrada. ¿Sí? No hay, digamos, indicios desde el punto de vista estrictamente académico del análisis de lo que es la izquierda, lo que han sido los gobiernos de izquierda y lo que son los gobiernos de derecha, las dictaduras, ¿sí? Los nacionales socialismos, ¿sí?, que también fueron en su momento de origen o se arroparon en la bandera de la izquierda. O sea, no hay realmente algo que indique que el gobierno actual ha estado obrando cercano a la izquierda. Yo creo que más bien es próximo a la derecha o francamente de izquierda, ya en el análisis frío, como usted dice, ¿no?, en el análisis puntual de las políticas, de las medidas e incluso de la filosofía que hay detrás de todos estos planteamientos. Con mucha malicia usaste la palabra obrando. No. Voy a ir a este punto. Siempre que hay un conflicto social, familiar, hay que saber qué precipitó el conflicto, qué hecho lo precipitó. En este caso, pues es la decisión de los jueces, de muchos jueces del Poder Judicial de la Federación, que concedieron amparo a individuos o a personas físicas o morales que reclamaron el apoyo de la justicia contra las medidas dictadas originalmente por la Comisión Federal de Electricidad y dirigidas a eliminar, a acotar las fuentes nuevas de energía. Yo estoy en este asunto desde 1972. Ha habido 9 conferencias importantes en materia de medio ambiente, de las cuales no he ido solamente a una, es que es uno de los temas de mi vida
Simplemente el tema del medio ambiente es fatal, porque el año 30, si no hay un movimiento suficiente de disminución y de captura, disminución de los efectos de los gases de efecto invernadero, y captura es el aumento sustantivo de factores que lo compensan, como sembrar bosques en serio, como combatir el tema en la capa de ozono, etc. Habrá una situación terrible para la humanidad, porque el calentamiento de la Tierra produce glaciares. Glaciares, eso se ha visto y se ha experimentado y se ha exhibido. Desaparecieran islas. Hay ya un grupo desde hace tiempo, desde la conferencia de Copenhague, que son como 15 o 17 jefes de gobierno de islas que desaparecerían. Y yo diría, bueno, si desaparecen las aguas bajas, pues también desaparece Tabasco. Vamos, Manuel, vamos entrando al tema muy agudo suscitado por nuestros compañeros Marcos y María. El paso al nacionalsocialismo. Hablé de Mussolini, pero en los 30 hay en Alemania, por una parte, el nacionalismo, que es pues una recuperación o una reafirmación del nacionalismo alemán, que fue terriblemente, ¿cómo se llama?, derrotado, que fue terriblemente vejado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay una recuperación muy fuerte, muy organizada de la gran industria, y hay un gran descontento de la población que está golpeada, sobre todo por la crisis de 1929. Entonces, ¿qué se forma? Primero un conjunto de sindicatos, no de sindicatos, de organizaciones para sostener un régimen socialista. La palabra porque la gente está golpeada, pero se cruza con un nacionalismo de derecha. Entonces, ¿qué se produce? El nacionalsocialismo, conocido comúnmente como nazismo. ¿Podrías trabajar, Manuel, en este orden de ideas? Sí, sí, cómo no. Realmente lo que dices es importante porque, como tú recordarás, uno de los momentos más importantes del movimiento obrero antes de la Ley Federal del Trabajo y después de la creación del 123 fue en los años 1927-1928, en donde hubo grandes movilizaciones de trabajadores y donde se constituyó la CROM, en donde había sindicatos de carácter social. Estaban agregados ahí obreros, campesinos, hasta estudiantes, hasta amas de casa. Eran sindicatos muy especiales y donde estaban peleando de una manera muy amplia, de una visión obrera, en donde si había incrementos de precios, llevaban a cabo movimientos para que efectivamente este tipo de situaciones no se pudieran dar. Pero llega 1931, 18 de agosto de 1931, en donde el movimiento obrero ya estaba desmovilizado, había una situación ya complicada, y entonces la Ley Federal del Trabajo lo que representó fue insertar 3 elementos de ese corte, el control del Estado, en donde se le estaba desatando al mismo. Entonces, por eso creó el tema de la toma de nota en los sindicatos, por eso creó el registro obligatorio de los contratos colectivos de trabajo en las juntas de conciliación y arbitraje, y después creó el tema de las huelgas existentes o inexistentes. Este tema incluso llevó a que los trabajadores que había en ese tiempo, bueno, sobre todo destacaban el tema de Diego Rivera, Frida Kahlo, hasta Siqueiros, que llegó a plantearse y decir, protestamos por estos actos fascistas. Y así lo dijo él cuando se subió a una tribuna y demás y hablaba de los sindicatos cárcel. Y bueno, toda esta herencia que ahora arrastramos a la fecha y que ahora hace rato yo comentaba, se hizo subir hasta la Constitución esta facultad de tener un control de los sindicatos. Esto me parece que es uno de los temas más graves, porque finalmente los sistemas corporativos que ahora actualmente se están impulsando
es de que la única vía para que los trabajadores puedan acceder a mejores condiciones es introducirse en lo que se llama el sindicato. Pero los sindicatos no están controlados por los trabajadores, sino por empresarios, por el gobierno y demás. Entonces, el tema de estas herencias corporativas y que se estén impulsando en este momento por esta vía, obviamente significa un retroceso muy importante. Es decir, cuando es el Estado el que decide en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito constitucional, como ahora se está comentando, en donde se tiene el control legislativo, donde se tiene el control del poder judicial. Hace rato señalaba de dónde sacaron los ministros de la segunda sala el tema de legitimar el tema de las sumas, y bueno, reiteran el punto, ellos decían para salvar el sistema de pensiones. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el sistema constitucional? Se ha estado dando una desconfiguración de lo que es el sistema constitucional de la división de poderes, y esto obviamente tiene un efecto en todos los ámbitos, incluido el tema laboral, que ha tenido un aspecto bastante agresivo en perjuicio de los trabajadores. Muchas gracias. El momento histórico que describiste, los últimos años 20, no solo en Europa, sino en México también. Hay una pauperización de la gente. No era una gran industria que tenía México entonces, era fundamentalmente agroindustria. Por ejemplo, es muy importante los textileros en eso, ¿entiendes? No había una gran industria todavía. Esta se fue generando por la reforma del general Lázaro Cárdenas. Y sin embargo, se retrasó, curiosamente, 14 años la expedición de la Ley Federal del Trabajo, de 1917 a 1931. ¿Por qué? A pesar de esta presión de los trabajadores, porque empezó a haber una defensa de los empresarios, lo que podemos llamar la derecha, un elemento político, que el cromismo, sí, era un organismo a favor de Calles y secretamente en contra de Obregón, pero es otra parte del problema de política mexicana más o menos tradicional. Yo quisiera pasar la pelota a Marco, pero con esta idea clave. ¿Por qué todo eso de lo que estamos hablando, organización sindical, ha pasado a un segundo plano en la esfera del control político de la sociedad? Hay algo perverso en quienes inspiraron el golpe transitorio, podríamos decir, en materia de esta implicación con respecto a la Suprema Corte, que trae una intención y ha sido un tema de fondo, de debate muy de fondo. Cualquier crítica que se haga a este tipo de políticas neoliberales como las que ha relatado María, que han sido muy importantes, cualquier crítica desde la izquierda lo han querido meter en el paquete de que son críticas desde la derecha. Lo han querido descalificar como críticas de derecha. Y el asunto de esta perversión que inspira precisamente a esta forma de golpismo, que no es nada blando, que es muy violento con respecto al orden jurídico, y de ahí a todo lo que significaría el pacto social que constituye la base de la República. El asunto es que hoy, cuando el gobierno se dice de izquierda, para lo único que sirve esa mención es para que nos echen la culpa de todo lo que puede ser el desastre económico, el desastre ambiental, el desastre jurídico, el desastre de las libertades, y de que la política social se ha ido convirtiendo
en una política filantrópica, pero de alguna manera que conduce al populismo. Y yo creo que la izquierda tiene, precisamente por los orígenes del nazismo y del fascismo en Italia, que ese populismo ha tendido más bien hacia la derecha y a favorecer a la derecha. Recordemos la marcha sobre Roma de Mussolini, que era con los más pobres contra los sindicatos, contra el valor del trabajo, contra la idea donde estaba enraizado precisamente el ideal socialista, que tenía que ver con la autonomía propiamente de los trabajadores para luchar por sus derechos. El embate del fascismo es precisamente en una alianza con los sectores más oligárquicos, utilizando a los sectores más pobres y más desprotegidos, precisamente para crear esta idea de venganza o esta idea justiciera, donde alguien les está robando algo, y que ha sido el fundamento de una política populista con un gran resentimiento. Hoy entre las bandas, las camisas pardas, las camisas negras, etcétera, hoy se llaman cibernéticamente robots, que se la pasan únicamente insultando a cualquiera que puede tener una expresión política crítica sobre lo que está sucediendo. Me ha tocado en el último tiempo tener debates callejeros y la gente dice, no, no acepto esa idea y no acepto tu opinión porque yo estoy con el presidente. Digo, no, pues es nuestro presidente. Todos, queramos no, los que hayan votado o no, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a querer fusilar? ¿Me estás negando de que existo? Yo, independientemente de cualquier posición que tengamos, el priismo existe, el panismo existe, los sectores conservadores. El gran tema es cómo conducir a una política de bienestar, de derechos, con la gran mayoría. Y yo siento que ahí hay una falla en esta cuestión de que queremos reivindicar la idea de principios democráticos y son a nombre de supuestamente una izquierda fundamentalista la que está negando todo lo que han sido las historias, las memorias, y que ha generado también un ambiente intolerante, ultraconservador dentro de la misma sociedad, y que ha llevado a estas a este tipo de encuestas. Hay un principio, quizás, Porfirio, nada más con esto termino, que creo que detrás de las encuestas, los mexicanos particularmente, hay un aprecio muy grande a la estabilidad política. La gente no quiere perder lo que ya tiene. Y una de las cuestiones es que el presidencialismo se ha visto históricamente como la base precisamente de esa estabilidad. Sea de izquierda a derecha, malos gobiernos, hay una especie de defensa del presidencialismo. El propio Andrés Manuel López Obrador, cuando era opositor, siempre brincaba en un determinado momento a defender a Zedillo, a defender a Peña Nieto, porque era el presidente de la República y al presidente había que tenerle respeto. Hoy, el asunto, hay muchos mexicanos que aprecian esta idea de estabilidad y por eso la gente no quiere que las cosas se empeoren, pero las cosas están empeorando. Es lo de la rana en el agua hirviendo. O sea, vamos sintiendo calientito, pero el asunto está de que nos están cocinando con una cantidad de mezcla, de ineptitud, mediocridad, gente que de alguna manera cree que la democracia y la política es únicamente seguir una instrucción y que la mejor política es el servilismo, no el servicio. No el servicio público, sino el servilismo. Y ahí estamos atrapados en esta bifurcación que tú señalabas al principio y que cada vez es más agudo y que se va haciendo una grieta más profunda entre lo que es el peligro hacia una salida de derecha o una salida democrática. Bueno, sigues, María. Sí, bueno, de lo que mencionó Marco, me parece, él puso un punto fundamental que tendríamos que estar analizando para el caso de México. Hay que recordar también los análisis, sobre todo que hace el propio Marx, del papel reaccionario que tiene el proletariado en las grandes revoluciones sociales.
Entonces, él señaló precisamente esta figura, ¿no? ¿Qué? Los ricos contra los pobres, o sea, usted lo mencionó, la idea de la masa, ¿no? Del pueblo. Ahí hay una apelación muy clara a este lumpenproletariado, ¿sí? Que se ha generado de manera muy intensa y que es en muy buena medida producto de las políticas clientelares. O sea, hay que señalarlo esto muy claro. Y que sirve de soporte, precisamente son como los batallones inferiores, ¿no? En defensa precisamente de estos grandes movimientos de derecha. ¿Sí? Tienen un papel muy reaccionario, entonces habría que poner atención en esto. María, se oye mal tu voz, se entrecorta tu voz. Creo que hay un ruido detrás de ti. No creo que ya. Habla más pegada al micrófono. Sí, le decía yo que habría que revisar el papel que ha tenido el lumpenproletariado en el papel reaccionario en las grandes revoluciones sociales, y que en México se ha generado y se ha generado deliberadamente este lumpenproletariado, claro, ahora con formas diferentes, pero que es un actor que no podemos perder de vista en la situación actual. Y otra acotación en relación con algo que se mencionó sobre el nacionalsocialismo, tampoco hay que olvidar que el nacionalsocialismo se llegue sobre un brutal fracaso de la democracia, que incluso obró en favor de ese fracaso de la democracia, que fue la República de Weimar. O sea, tenemos muy olvidada esta historia, o sea, de cómo hubo una acción conspiratoria de las fuerzas más retrógradas y más conservadoras de la sociedad alemana en su momento para hacer fracasar a la República de Weimar, que tenía una connotación claramente democrática. Entonces, yo creo que este es otro llamado muy fuerte de atención para los mexicanos hoy, tomar estas experiencias de la historia, de qué ha ocurrido con las transiciones a la democracia, que no se vuelven transiciones a la democracia, sino que son regresos al autoritarismo, ¿sí? Por acciones conspiratorias en contra de la democracia, del orden constitucional, y algo muy importante que creo que todos hemos olvidado mencionar, que es esta ofensiva en contra de ciertos contrapesos que se han venido construyendo dentro de esta estructura democrática muy incipiente, como los órganos autónomos, que están bajo un ataque brutal, que no significa otra cosa sino tratar de eliminar estos pobres contrapesos que pues, se habían generado particularmente a la concentración del poder y al presidencialismo, ¿no? Yo con esto quiero concluir. Gracias, María. Me avisan que nos faltan 10 minutos. 5 para Manuel y 5 para Marcos. Muy importante. Este fenómeno de robotización, yo creo que así lo vamos a llamar, está funcionando y hace por el momento actual muy difícil que surjan o que se recompongan las organizaciones de la sociedad. Hay que volver a leer a Gramsci. Gramsci es el que inventa la palabra sociedad civil, precisamente en épocas de Mussolini, viejos gremios, estructuras, universidades autónomas, como tú estás diciendo, que mantengan un tejido social que evite la robotización. Esta es una reflexión que me parece importante. Manuel, lo jurídico, ¿qué pasa? Bueno, quiero dar una noticia aquí favorable en medio de esta tragedia. Ayer hablé con 2 constitucionalistas muy avesados que conocen muy bien la Corte y me dice que también estamos en un posible punto de reversión. Y lo digo por primera vez en público, lo supe ayer. No ven estos juristas, que además conocen uno a uno a los miembros del Suprema Corte como yo los conozco, o más que yo. Dicen que no ven frente a un ministro que diga, quisiera, voto por voto, que me digan mis compañeros ministros, aquí está el texto de la Constitución, si es constitucional o no. Estos juristas me han animado un poco, yo creo que tiene mucha lógica, dice que ningún ministro puede contestar que no hay contradicción, lo que puede una reversión al asunto terrible, porque finalmente en la Corte está pisoteando lo que quedaba, sugiriendo que el presidente de la Corte es un presidente a modo, que los demás son unos inútiles. Entonces hay una reacción ahí también, ¿eh? Y me preocupa el tema del ejército también. ¿Creen ustedes realmente
que el ejército se va a plegar. El ejército de México no es robótico. No es un cuerpo que con deficiencias, que como aquel de Cienfuegos, etcétera, pues tiene un papel de defensor de las instituciones. ¿Qué piensas tú de esto, Manuel? Los dejo reflexionar. Sí, bueno, realmente el tema del ejército, el tema de la corte, el tema de cómo se ha estado dando el escenario de la Constitución en las últimas semanas, en los últimos meses, ha sido un tema preocupante. Yo diría, por un lado, tendremos que partir, ¿qué ocurre con la división de poderes que ha sido la esencia de la Constitución y donde precisamente esta idea de respeto finalmente no se ha dado y donde finalmente el papel de los ministros juega un papel muy importante? ¿Qué papel tiene un ministro? Y cuando tú comentabas esta idea de lo que deben de estar puestos ahí, es la defensa de la Constitución, la defensa de los tratados internacionales, la defensa de los derechos humanos. Pero cuando es un tema de la Corte que tiene que ver con el presidente mismo de la Corte, de un periodo en donde la propia Constitución señala de que son hasta 4 años y donde se plantea de que un poder distinto y que se denota que no solamente está el Poder Legislativo, sino el Poder Ejecutivo planteando un escenario en lo que es la estructura interna de la Corte, me parece que es uno de los temas más delicados, porque no se trata de un tema jurídico, sino un tema en el cual efectivamente se han perdido los equilibrios. Y obviamente cuando se da este demasiado poder al ejército, en donde está actuando en diversas formas, habría que ver que finalmente estas personas están formadas pues, en un escenario también de poder, y el escenario también es peligroso para el país en su conjunto, porque lo que debe haber es, en efecto, el equilibrio para lograr que efectivamente los escenarios se puedan respetar. La Corte, ¿para qué está funcionando? ¿Para qué debe de estar? Es precisamente para la defensa de la Constitución. ¿Para qué está el Poder Legislativo? Para crear normas y leyes que se respeten en torno a la Constitución. Y cuando esto no se da, cuando se da una desviación de estos escenarios, es muy grave, porque finalmente lo que está contribuyendo es que estos dos poderes están al servicio de un solo poder, que es el Ejecutivo. Y me parece que este es el escenario más delicado, porque todo lo que se dicte carece de equilibrios, y lo que habrá que estar considerando de que no se puede construir una nación sobre la base de un solo hombre, sino que es necesario que haya un equilibrio entre los poderes. De otra manera, pues no sería una sociedad democrática, sino sería una sociedad regresiva, una sociedad decidida por un solo hombre. Gracias. Para terminar, Marcos, acuérdanos quién fue Orwell y qué es una sociedad orwelliana. Así gráficamente, ¿qué pasaba? Bueno, pues el gran hermano, la vigilancia por parte del gran hermano, hoy nos está vigilando, está viendo que seamos fieles, que seamos leales, que estemos supeditados a lo que es el dictado, lo que es el estado de ánimo del gran hermano, del gran caudillo. Y esto, pues lo vemos en muchos de los aspectos. ¿Qué pasa cuando hemos estado viendo una cantidad de cambios y de decisiones desde el Poder Ejecutivo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dándole un papel protagónico, por ejemplo, a las instituciones de la fuerza, que si bien tienen un papel importante para la seguridad nacional y la seguridad interior y el manejo de la soberanía o la reivindicación de la soberanía, el asunto es de que no es la institución que se requería en este momento. En este momento, lo que creo que un gobierno de izquierda debió haber pensado es en reivindicar el valor del trabajo dentro del neoliberalismo. Si algo ha querido destruir el neoliberalismo, ha sido el valor del trabajo, y en una descompensación de lo que son los aportantes a lo que es el producto nacional y los valores nacionales, o para poder tener un mínimo de prosperidad. El reparto de lo que sería la explotación excesiva de pequeños sectores, de pequeños empresarios, microempresarios, gente con cierto tipo de iniciativa, pareciera una intención perversa
de mandarlos precisamente a un pensamiento conservador, de derecha, intolerante, y que empieza a fantasear también en salidas que son totalmente falsas. Hoy, por ejemplo, este crispamiento que existe dentro de la sociedad, esta polarización, donde están desatados, todos los días tenemos noches de cristales rotos, promovidos desde la oscuridad de ya no sabemos quiénes, pero que están precisamente bombardeando con lo que son insultos, con lo que son a través de las nuevas herramientas digitales, que están intimidando a cualquier sector, fuerza, autonomía, que de alguna manera quiere y necesita existir, porque esta sociedad pues es plural, es diversa. La nación, así está contemplado desde el artículo 1 y 2, es una nación plural que requiere de un gobierno que los incluye, no que los polarice. Les digo nada más si esto todavía puede emitirse, porque ya terminó el programa, que para eso son los círculos maderistas y los círculos magonistas, para trabajar como se hacía antes con las cadenas, ¿se acuerdan ustedes? Yo mandaba algo a 10 gentes y eso a 10. Ahora con el sistema cibernético, con el mundo digital, pues podemos hacerlo de 100 en 100. Estamos peleando literalmente desde las catacumbas, como quienes fundaron un credo y una religión. Muchas gracias.